todos bienvenidos a nuestro curso de tecnologías emergentes. Como ustedes recordarán, ya en la clase anterior habíamos comenzado a trabajar con esta tercera unidad. Realmente lo que habíamos hecho era la introducción. Recuerden que esta tercera unidad se denomina computación en la nube y estamos en el tema 3.1, conceptos de computación en la nube y el software como servicio. Ya nosotros en este punto debemos tener una noción clara de qué son las tecnologías emergentes. Hemos indicado ya de manera repetida que se trata de herramientas especializadas de reciente surgimiento que en periodos relativamente cortos pueden provocar algún tipo de revolución empresarial, es decir, pueden cambiar la forma en la que hacemos las cosas, pero que a pesar de ello aún no están totalmente establecidas o no se han desarrollado completamente. Vean que a este respecto se pueden dar los dos casos. Puede darse que una tecnología sumamente nueva se convierta rápidamente de emergente a cotidiana, como sucedió en el caso del sistema Zoom. Y también puede darse el caso de que tecnologías que tienen varios años, digamos que en la palestra, aún en esta época no hayan pasado de emergentes, ya que haya sido imposible su consolidación. Allí estaríamos hablando de casos tales como lo que es la inteligencia artificial, que a pesar de ya tener más de 40, 50 años de que se está hablando de ella, aún no es algo habitual, aún no podemos ver en la calle máquinas inteligentes al nivel de lo que podríamos imaginar en las películas de ciencia ficción. Por otra parte, fíjense que también hablamos de la importancia, de la influencia que tiene Internet en el mundo moderno. Recordemos que a diferencia de lo que sucedía hace unos 20 años, en la actualidad prácticamente todo lo que hacemos se encuentra conectado a Internet. Y esto es de gran importancia porque ha cambiado nuestras perspectivas del mundo, ha abierto las puertas hacia lo que es nuevos horizontes, ampliando nuestras posibilidades. Imaginemos lo que hubiera pasado, por ejemplo, con los estudiantes si durante esta época de pandemia no hubiera existido algo como el Internet. Simple y sencillamente habrían dos posibilidades. Una es que se hubieran visto obligados a perder 2 años de su tiempo prácticamente. Llevamos más de año y medio ya de cuarentena. Y eso no es nada satisfactorio, ni para el estudiante, ni para lo que es la nación en general. Y la otra opción es que hubieran tenido que arriesgarse a continuar asistiendo a las clases de manera presencial, lo cual, como ustedes imaginarán, habría aumentado catastróficamente las cifras de contagio. A pesar de que hubieran podido surgir, por ejemplo, ideas tales como reducir la cantidad de alumnos por aula, etcétera, pero esto también tiene otras implicaciones, porque imaginen que en un aula presencial donde la universidad está acostumbrada a meter 40 alumnos, por cuestiones del aislamiento social solo pudiera ubicar 20. Aunque el riesgo realmente no se minimiza mucho con esto, digamos que la institución se vería obligada a aumentar los costos de la matrícula y de las mensualidades para poder compensar los gastos pertinentes, ya que en vez de tener que contratar para esos 40 alumnos un profesor por curso, tendría que contratar dos para poder cubrir ese aumento de la demanda. Asimismo, los horarios de trabajo y otros factores se hubieran vuelto bastante desastrosos, porque
Recuerden que las limitaciones de tiempo no se pueden mover y habría que meter en ese tiempo que acostumbramos para las clases de 5 a 11 de la noche, ver cómo se pudiera organizar para que el doble de turnos se pudieran dar, y eso es muy poco factible también. Por otra parte, esto nos lleva a pensar que no podemos desconocer que la disrupción digital ya está aquí y que ha llegado para quedarse, a fin de poder responder efectivamente a las cambiantes necesidades de una sociedad que se encuentra en constante evolución. Desarrollando soluciones acordes con las circunstancias creativas, innovadoras y transformacionales de este mundo moderno. Entre estas soluciones se encuentra el trabajo a través de la computación en la nube, donde nosotros sabemos que él puede afectar múltiples de las tareas que nosotros acostumbramos realizar, teniendo muchísimos aspectos. Pero recordemos que el gran problema ha sido las debilidades que puede presentar este entorno, por lo cual antes de poder, digamos así, profundizar, sumergirnos en él de manera integral dentro de lo que serían los servicios de nuestra empresa, de nuestras compañías, debemos asegurarnos de protegernos correctamente, de que esa nube suave que normalmente nos planteamos cuando pensamos en este tipo de computación se torne blindada, se torne fuerte, protegida, resistente contra la mayoría de los ataques que puedan presentarse. De allí podemos entonces pensar primero qué es la computación en la nube. Podemos llevarlo a dos conceptos básicos. En primer lugar, consiste en el uso de los servicios ofrecidos a través de redes, tales como correo electrónico, almacenamiento, aplicaciones, los cuales normalmente se pueden acceder mediante un navegador web. Por otra parte, también debemos tener conscientes que al usar estos servicios, la información que vamos a trabajar, así como la mayoría de las aplicaciones requeridas, son procesados y ejecutados de forma remota por un servidor que se encuentra en Internet. Dicho de otras palabras, estamos hablando de una implementación que pretende llevar al Internet el trabajo habitual de las personas. Aquí tenemos algunos ejemplos de soluciones en la nube. Tenemos YouTube para videos, tenemos Google como un buscador de información, de contenidos, etcétera. Tenemos redes sociales como Facebook, tenemos correo electrónico como Yahoo, tenemos servidores de datos como Azure, tenemos navegadores como Chrome y Mozilla, etcétera. Son muchísimas las aplicaciones, las opciones que tenemos cuando vamos a trabajar en la nube, pero en su mayoría tienen un criterio común, y es que todas ellas terminan realizando sus labores directamente sobre la nube. Casi no son, o sea, son bastante limitadas las características que nosotros realmente podemos controlar desde nuestros terminales. La mayoría de los procesos, la mayoría de las operaciones, el almacenamiento, etcétera, se encuentran realmente en la nube. Esto, a pesar de que pueda representar, si no somos cuidadosos, una desventaja desde el punto de vista de seguridad, es al mismo tiempo una ventaja en cuanto a las capacidades, ya que hace
que no resulte indispensable disponer de un equipo con las mejores características para poder tener acceso a dichas opciones. Lo que sí es obligatorio es contar con acceso a Internet. Esto debido a que el usuario no realiza prácticamente ningún proceso complejo en su terminal, en su dispositivo, sino que todo se realiza a nivel del servidor. Inclusive, en la mayoría de los casos tiende a guardarse los archivos, los contenidos en algún tipo de servidor en la nube. El mejor ejemplo de esto serían las aplicaciones para celulares. Por otra parte, los equipos servidores donde se hallan los programas utilizados por estos terminales son los que se encargan de realizar esas tareas complicadas, que de otra forma tendrían que realizarse de manera local. Con esto se reduce la necesidad de parte del usuario de conocer la infraestructura detrás de la nube, pasando a ser una abstracción donde las aplicaciones y los servicios pueden fácilmente crecer y ser más eficientes, confiables y transparentes, sin que el usuario muchas veces se dé cuenta de cómo esto sucede. Lo único que hacen es instalar, descargar algún tipo de actualización y listo. De allí nombramos o hasta allí creo que fue donde quedamos la semana pasada. Luego de esto, dijimos que dentro de la nube un proceso, un elemento importante es la virtualización. ¿Por qué? Porque mediante ella se logra que un servidor trabaje como si fueran muchos, permitiéndole resolver situaciones que de otra manera serían más complicadas. También hay otro proceso que se considera inverso a la virtualización, el cual es el clustering. Este proceso consiste en tratar muchos servidores como uno solo para aumentar la potencia, la capacidad de trabajo en situaciones donde así lo requieran. La virtualización es entonces un elemento fundamental en lo que es el desarrollo óptimo de la computación en la nube y se enfoca principalmente en lo que es el nivel de plataforma. Puede considerarse como una abstracción de los recursos tecnológicos que va a permitir a los servidores crear dispositivos lógicos adicionales, los cuales pueden ser usados para mejorar el aprovechamiento de los recursos físicos reales más que como sistemas por separado. Entonces, como pueden ver, allí tenemos una de las implicaciones de las utilidades del uso de la virtualización. Por otro lado, como ya les dije antes, algo importante a tomar en cuenta es la seguridad en la nube. A este respecto, hay varios criterios que están actualmente a su favor. Por una parte, cuentan con tecnología de vanguardia. Recuerden que los centros de datos locales a menudo suelen combinar sistemas antiguos con tecnologías nuevas. Esto, en el caso de los proveedores en la nube, no resulta generalmente de esta forma, sino que ellos suelen implementar cifrado de última generación y otras medidas de seguridad modernas en todo el sistema y realizar el mantenimiento de este de manera automatizada, brindando con ello mayores niveles de seguridad gracias a esas tecnologías innovadoras más poderosas que ellos pueden asumir más fácilmente. No es lo mismo que una empresa adquiera, instale ciertas medidas de seguridad avanzadas
a que lo haga directamente un proveedor. Digamos que los costos relativos son sumamente diferentes, porque la empresa tal vez atienda a unos pocos cientos o miles de usuarios, mientras que es más común que el proveedor en la nube atienda muchas veces a millones de personas diferentes, de instituciones diferentes, por lo que ese costo marginal se va diluyendo rápidamente. Por otra parte, fíjense que algo también que es importante es que este tipo de soluciones en la nube suelen contar con personal dedicado. Recuerden que las reputaciones de las empresas proveedores de servicio en la nube dependen de la seguridad que ellos puedan brindar a los datos de sus clientes. Por ello, suelen contar con personal específicamente dedicado a la supervisión y mantenimiento de la seguridad, lo que puede significar contar con un mejor equipo de trabajo que el que pudiera estar en el departamento de tecnología de cualquier empresa individual, el cual generalmente se encarga no solo de lo que es la seguridad, sino de una amplia gama de tareas adicionales relacionados con lo que es los servicios tecnológicos de la empresa, que van desde el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hasta cualquier otro tipo de tareas que pudieran ustedes imaginarse. Por otra parte, también cuando hablamos de la nube estamos hablando de alta disponibilidad. Recordemos que si algún servidor falla, lo más común es que sus aplicaciones en línea continúen ejecutándose en otros servidores que están trabajando de manera simultánea. Y con esto se evitan interrupciones. Es decir, se pretende que el tiempo de actividad sea 24/7. Por otra parte, tenemos también lo que es la protección de datos y la recuperación ante desastres. En este aspecto, las soluciones de copia de seguridad en la nube suelen ser más económicas y fáciles de utilizar que las de tipo local, donde el modelo de computación en la nube también va a significar al mismo tiempo que los principales archivos no estarán atrapados en una única máquina individual, las que inevitablemente van a terminar fallando en algún momento. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de muchísimas ventajas que se pueden presentar cuando trabajamos con computación en la nube. Vamos a pedirle aquí. Aquí tenemos como un resumen. El señor Vega Mancilla, por favor, vamos a comenzar de abajo, pues siempre comienzo de arriba. Señor Vega Mancilla, ¿tiene audio, por favor? Romero Wander. Sí, ingeniero, buenas noches. Por favor, señor Vega, ¿podría leer lo que está en pantalla? Señor Vega. Sí, ingeniero. La computación en la nube ha llegado para establecerse cada vez de una manera más sólida, aportando soluciones que van aumentando de tal manera que día a día son más usuarios los que se integran a este modo de trabajo. Un total rechazo a utilizar los servicios en la nube tal vez haría que una empresa termine aislada, tal como sucedería si hoy se rechazara de pleno el uso del correo electrónico. La implementación de la computación en la nube trae grandes beneficios en cuanto al ahorro en gastos de inversión en equipos, manejo confiable y acceso 24/7 a la información sin necesidad de infraestructura tecnológica
Sofisticada. sofisticada y costosa. Muy bien, gracias. Bien, Entonces Henry. allí podemos ver que hemos reunido, unificado una serie de los elementos que ya habíamos planteado, donde podemos imaginar el hecho de que una empresa se niegue a participar de la computación en la nube, así como imagínense uno de ustedes, de sus compañeros, que se niegue a usar celular. Esto le traería a final de cuentas muchísimos problemas. Porque recuerden que este tipo de tecnologías, al convertirse en habituales, terminan siendo una necesidad para las personas. Ahorita todos necesitamos mantenernos comunicados constantemente. Y una persona que no contara con celular, no tuviera nunca acceso a internet, quedaría como que aislada de la sociedad. Señor Wander, ahora. Buenas noches. A, pes- a pesar de la revolución digital y los cambios tecnológicos a los que nos enfrentamos en la actualidad, numerosas empresas se han quedado en la cola de la innovación y no corresponden a las exigencias que está demandando el mercado, donde las metodologías ágiles se han convertido en la señal de identidad de la transformación digital. Las empresas que apuestan por una transformación digital completa terminan por fin por incluir, implantar y desarrollar metodologías ágiles al interior de sus departamentos para entregar los productos y servicios con una mayoría calidad, con unos costes, tiempos mucho más reducidos. Entonces, como podemos ver, en la actualidad son muchísimas las ventajas que podemos obtener del uso de la computación en la nube. De allí que debemos estar abiertos a estas nuevas tecnologías, a estas tecnologías emergentes, realmente como se llama el curso, que van a ir apareciendo día a día. Recordemos que vivimos en un mundo en constante evolución y nosotros como ingenieros no podemos quedarnos atorados en el pasado. Debemos procurar ir adecuando nuestros conocimientos a las nuevas tecnologías y cambios que vayan surgiendo en nuestro entorno para poder brindar también soluciones óptimas a las nuevas necesidades de los clientes. Vamos a ver aquí, ¿qué sigue? Bueno, aquí nuevamente tenemos, esto es un resumen de lo que ya dijimos. Dice que la computación en la nube consiste en el uso de los servicios ofrecidos a través de la red, tales como correo electrónico, etcétera, los cuales son normalmente accesibles a través de un navegador web, ya esto lo habíamos dicho. Y estos servicios, la información utilizada y almacenada, así como la mayoría de las aplicaciones requeridas, son procesados y ejecutados por un servidor en internet. Ya esto lo habíamos dicho. Bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, entonces como hemos visto hasta el momento, todos nosotros estamos en la actualidad de una u otra manera conectados con la nube. Debido a los avances tecnológicos han surgido nuevos usos para internet, entre los cuales se encuentra precisamente la computación en la nube, donde los recursos informáticos son ofrecidos y utilizados a través de la web. La computación en la nube resulta entonces sumamente conveniente y rentable en la mayoría de los casos, tanto para los usuarios como para los proveedores, permitiéndoles, entre otras cosas, importantes ahorros a nivel de licencia, también a nivel de la administración de servicios y de los equipos que deben adquirir, debiendo considerar que existen además riesgos asociados a lo que es la utilización de estas nuevas tecnologías. Por ello, debemos tener en cuenta
que la arquitectura de trabajo en la nube está conformada por capas que van a corresponder a lo que es el software, la plataforma y la infraestructura. Un aspecto importante en lo que es la implementación y que se refiere principalmente al tema de la plataforma, como ya dijimos, es la virtualización, que viene a ser una extracción de esos recursos tecnológicos para aprovecharlos de mejor manera, sin que el usuario final sea consciente de ello. Aquí tenemos entonces algunas de las principales características de la computación en la nube. En primer lugar, tendríamos el autoservicio a la carta. Recordemos que un consumidor puede abastecerse unilateralmente de capacidades en la nube, como por ejemplo el tiempo de servidor, el almacenamiento en la red, según sean sus necesidades, sin requerir de la interacción humana con cada proveedor de servicio. Un ejemplo básico de esto podría ser las recargas de internet. Nosotros vamos, en caso de sistemas prepagados, vamos abonando cada vez que consideramos necesario el monto correspondiente. Para la misma operadora hay personas que pagan 30, 40, 50 soles al mes, mientras que hay otros que pagan 20, hay otros que pagan 5 cada vez que necesitan, etcétera. Pero cada uno decide cuánto es lo que va a usar de ese servicio. Tenemos entonces otra característica, el amplio acceso a la red. Recuerden que las capacidades están disponibles en la red y se puede acceder a ella a través de mecanismos estándar que fomentan el uso por parte de plataformas de cliente de tipo heterogénea, es decir, no importa el computador, no importa el tipo de dispositivo, sistema operativo que tengamos, podemos acceder a los servicios. Y estas pueden ser tanto ligeras como pesadas. Cuando hablamos de ligeras, estamos hablando las que prácticamente no tenemos que cargar en nuestro computador nada. Cuando hablamos de pesadas, son las que nos obligan a descargar ciertos componentes. Por otra parte, tenemos las reservas de recursos en común. Recordemos que los recursos computacionales del proveedor se ponen en reservas que pueden ser utilizadas por múltiples consumidores. Que se hace esto a través de un modelo de multiposesión, donde los diferentes recursos físicos y virtuales asignados de manera dinámica son reasignados en función de la demanda de los consumidores. Un ejemplo de esto son las direcciones IP. Si ustedes se fijan, nosotros trabajamos actualmente en su mayoría con direccionamiento IP dinámico. Esto quiere decir que en el momento que encendemos nuestro módem, nos es asignado un IP. Pero si nosotros por alguna razón lo reiniciamos o se produce alguna actualización de parte de la plataforma, nada nos garantiza que ese IP que recibamos luego vaya a ser el mismo que ya teníamos. Por ello, estamos hablando de que ese mismo recurso puede pasar a otra persona. Llegado el momento, puede ser que volvamos a tener la misma dirección IP, pero repito, esto es totalmente aleatorio. En este sentido, existe cierta independencia entre lo que es la ubicación física del cliente, el cual generalmente no tiene conocimiento sobre la ubicación de los recursos que está utilizando, aunque puede especificarse más o menos una aproximación, pero con un alto nivel de abstracción. Por ejemplo, estás conectado al servidor de Lima, pero no te van a decir a cuál puerto, etcétera, sino que simplemente te dan como una idea.
¿Por qué? Porque realmente esa información no termina siendo de importancia, de valor para el cliente. Lo que le interesa realmente es que el servicio que esté recibiendo tenga el desempeño esperado, no de dónde lo reciba. Tenemos rapidez y elasticidad. Las capacidades en la nube pueden suministrarse de manera rápida, de manera flexible, en algunos casos incluso o en la mayoría incluso de manera automática, para así poder realizar el redimensionado correspondiente de manera rápida. Para el consumidor, las capacidades disponibles para abastecerse a menudo parecieran ser ilimitadas y pueden adquirirse en cualquier cantidad y en cualquier momento. Ya aquí estaríamos entrando también un poco con esa característica del autoservicio. La siguiente característica es la de servicio supervisado. Vean que los sistemas en la nube controlan y optimizan constantemente el uso de sus recursos, por lo general de manera automatizada, utilizando una capacidad de evaluación en algún nivel de abstracción adecuado para el tipo de servicio que se está prestando, por ejemplo, a nivel de almacenamiento, a nivel de procesamiento, de ancho de banda, cuentas inactivas, etcétera. El uso de los recursos, en este caso, puede seguirse y controlarse, así como también notificarse en caso de alguna eventualidad, lo cual aporta transparencia tanto a nivel de lo que es el proveedor como para el consumidor del servicio utilizado. Vean que también se considera que este tipo de servicios son autorreparables. En caso de surgir algún fallo, se cuenta con un respaldo, con un backup de la aplicación y de la base de datos, el cual se convierte automáticamente en la copia primaria, a partir de la cual se genera el siguiente respaldo. Es también de tipo escalable. Todo sistema y su arquitectura son bastante predecibles y eficientes. Por lo tanto, si tenemos actualmente un servidor capaz de manejar 1000 transacciones y necesitamos manejar 2000, simplemente tendríamos que añadir un servidor adicional para complementar esta cantidad. Se establece un nivel de servicios que crea nuevas instancias de acuerdo a la demanda de operaciones existente, de tal forma que se reduzca el tiempo de espera y se minimicen los cuellos de botella. En caso de la virtualización, es aplicada a lo que es a nivel del hardware, para que éstas puedan ejecutarse. Inclusive varias aplicaciones pueden correr en un mismo equipo, o una aplicación puede usar varias máquinas a la vez. Ahí estaríamos hablando de clustering. El usuario es libre de usar la plataforma que desee en su terminal. Puede usar Linux, Windows, Mac, etcétera. Al utilizar las aplicaciones existentes en la nube, puede estar seguro de que su trabajo se conservará con las características que ya él tenía, aunque cambie de plataforma en algún momento. Posee por lo general altos niveles de seguridad, tal como dijimos al principio, ya que está creado de tal forma que permita a diferentes clientes compartir la misma infraestructura sin preocuparse de los temas de seguridad y de privacidad. De esto se ocupa el proveedor, quien va a buscar las estrategias óptimas para ellos. Tenemos también lo que es la disponibilidad de la información. No se hace necesario guardar los documentos en el computador local
o en medios físicos propios, ya que va a estar ubicada en Internet, permitiendo su acceso desde cualquier dispositivo de la red que podamos conectar previa autorización adecuada. Allí tenemos muchas de las características principales de este tipo de tecnología. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, otro aspecto importante serían sus ventajas. En primer lugar, tenemos lo que es la baja inversión inicial. Con la computación en la nube, gran parte de lo que es el presupuesto que se hubiera invertido en tecnologías para el uso local en la empresa se pueden evitar, lo cual es bastante interesante para las empresas. Además de esto, ya no se necesitarían configurar centros de datos costosos antes de abrir sus puertas o de iniciar nuevas iniciativas, sino que pueden contratar mayor capacidad y ya podrían seguir trabajando. Tenemos, por otra parte, lo que sería la eficiencia de costos. Tanto si la empresa es pequeña como si es mediana o grande, se pueden obtener grandes beneficios en cuanto a la economía de escala logrado por los proveedores de servicio en la nube. Este tipo de proveedores pueden maximizar la cantidad de hardware que se está utilizando realmente, logrando con esto ahorros de energía y de otros costos asociados, los cuales a final de cuentas se pueden transmitir a los clientes. Y tenemos la capacidad altamente elástica. En este caso decimos que los recursos que están en la nube no solo son altamente escalables, es decir, fáciles de expandir, sino también que son elásticos. Lo que significa es que su capacidad y sus costos se pueden reducir durante periodos de poca demanda. Por último, en estas ventajas tendríamos la facilidad de uso y manejo. Con la computación en la nube se pueden implementar recursos y actualizaciones de forma automática, estandarizada y transparente, aumentando con esto la accesibilidad del usuario y eliminando las inconsistencias. Tampoco es necesario que el equipo terminal mantenga físicamente conectado con los proveedores y con el centro de procesamiento de datos. Tenemos por aquí innovación más fácil. Aquí diríamos que las personas que íbamos a destinar a lo que es el mantenimiento, la operación de esos servicios en la nube, que conformaban nuestro equipo de tecnologías de la información, van a poder tener una mayor libertad, una menor carga administrativa, lo cual les va a permitir destinar ese tiempo para lo que es innovar, para lo que es mejorar los servicios propios del negocio, ya que son liberados de esas cargas operativas repetitivas que consumían la mayor o que podrían consumir la mayor parte de su tiempo y esfuerzo. Finalmente, tenemos la mejor continuidad del negocio. Recordemos que la naturaleza virtualizada de la infraestructura de computación en la nube permite la creación automatizada de copias de seguridad y de lo que esto nos permitiría también iniciar los procedimientos de conmutación por error en forma automatizada, logrando una alta disponibilidad y protección de los datos mayor que la que podrían ofrecer los sistemas de tipo local. Ahora bien, en cuanto a desventajas,
podríamos pensar como una desventaja lo que es la centralización de las aplicaciones y de los datos. Esto podría considerarse como que origina una dependencia del proveedor de servicios en la nube. Por otra parte, la disponibilidad de aplicaciones, la cual va a estar sujeta a que tengamos acceso a Internet. La confiabilidad de los servicios va a depender de la salud tecnológica y financiera de nuestros proveedores de servicio en la nube. De allí que las empresas emergentes o las alianzas entre distintas empresas podrían promover lo que es un ambiente propicio para el monopolio y el crecimiento exagerado de los servicios en la nube de baja calidad. Entonces debemos ser cuidadosos con el proveedor que elegimos. La disponibilidad de los servicios altamente especializados podría en muchos casos tardar meses o años para que sean factibles antes de poder desplegarlos en la red. La madurez funcional de las aplicaciones hace que continuamente estén modificando sus interfaces, por lo cual la curva de aprendizaje en empresas de orientación no tecnológica podría tener pendientes significativamente altas, así como también su consumo automático por las aplicaciones, es decir, las descargas que tendríamos que realizar constantemente. La problema de seguridad, ya esto hemos hablado bastante. La escalabilidad a largo plazo, a medida que más usuarios empiecen a compartir la misma infraestructura en la nube, podrían sobrecargarse los servidores de los proveedores. Si la empresa no posee un crecimiento óptimo, la empresa encargada de proveer el servicio, esto podría llevar a degradaciones en el servicio o a altos niveles de retraso en lo que es la entrega de los paquetes de información. Bueno, ya con esto terminamos con lo que es la introducción al Profesor, tema. buenas noches. Una Bueno, consultita, por favor. dígame. Entre las ventajas se mencionaba que es altamente seguro. Ujú. Ahora veo acá en desventajas que hay problemas de seguridad. Acuérdate que a pesar de que la mayoría de los proveedores van a buscar ser altamente seguros, siempre hay proveedores que no van a cumplir con estos requisitos. Y de allí es que pueden venir esos problemas de seguridad. Hay que analizar bien la empresa con la que se va a contratar el servicio para evitar este tipo de problemas de seguridad. No Ya. sé. Profesor, también cuando, bueno, veo muchas veces en el correo que dice que su cuenta de Google Drive está lleno. Son 5 gigabytes nomás que te da. Esto significa de que es una especie de promoción o enganche para poder después ya afiliarse, suscribirse y tener que pagar una cantidad determinada. Normalmente, las estrategias comerciales de las empresas son diferentes. Ve que las cuentas de Google Drive te dan una capacidad original de 15 gigas. Si tú la rebasas, te empiezan a ofrecer para que adquieras una cuenta más grande y no tengas que estar borrando tus datos. Y ya una cuenta más grande implica un pago de parte del usuario. Pero eso son estrategias después de que ya tú te acostumbras a usar el sistema, que si ves que te es indispensable, puedes llegar y puedes adquirir una mayor capacidad. Es como los proveedores de internet. A veces te contratan por una tarifa baja, 50 soles la mensualidad, 40 soles, y te dan un servicio sumamente bajo. Y después que ya te estás acostumbrado a trabajar, te dicen, mira, aquí está, pones 20 soles más y te subimos. Y el mes siguiente te vuelven a llamar, no, ¿quieres más rápido? Pones 10 más en la mensualidad y te volvemos a subir. Y así van para ir manteniendo esos clientes y subiendo lo que es el consumo, pues. Profesor, pero si ahí me dan solamente 15 gigabytes, basta con que yo me compre un disco externo de 2 terabytes y tengo un montón. ¿Cuál es la situación ahí? Que no implica, acuérdate que el disco externo tú tienes que cargarlo encima.
Tú tienes que, digamos que tiene más riesgo de que se dañe, etcétera. En cambio, el que está en la nube, tú simplemente con tu celular, con cualquier conexión, sin tener que estar cargando ese aparato encima, puedes conectarte de una vez. Es mucho más, ¿cómo es? Más portátil, y un disco de 2 terabytes, por decir algo, de tipo externo, es mucho más costoso que un año o dos de servicio de internet. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Profesor, buenas noches. Ajá, buenas noches. Por ejemplo, una apreciación, ¿no? Ujú, En el caso del problema de seguridad también, por ejemplo, hay algunas personas malintencionadas que quieren atacar páginas web, ¿no? Entonces, ujú. utilizan algunos robots para que sobrecargue la página y obviamente que esto hace que haya caídas en el servidor, ¿no? Entonces, ese es uno también de los problemas que existen en la nube, ¿no? Entonces, estos proveedores como son de Internet, que puede ser en Windows Azure o de repente en otro tipo de servicio en la nube, tienen que tener mucho cuidado en cuanto a lo que es la disponibilidad de servicios y las caídas que hay, ¿no? En los Ujú. servidores, ¿no? Mira, muchas veces esos problemas provienen más que de las estrategias del proveedor, de descuidos de parte del usuario. Recuerden que a nivel de seguridad en la web, el mayor punto débil que tiene cualquier sistema es el usuario, porque ellos pueden diseñar la mejor política, la mejor estrategia de seguridad, pero como pasa habitualmente, si el usuario no las aplica como debe ser, a final de cuentas esas políticas, esas estrategias no valen de nada. Claro, en este caso, por ejemplo, si un usuario, de repente una entidad contrata un servicio en una página web, de repente trabajan con WordPress, a veces utilizan algunos plugins que son gratuitos y obviamente que esos gratuitos, algunos pues permiten el acceso libre pues a que puedan de repente un poco ingresar al servidor y puedan atacar, ¿no? Sí, tienen Claro, unos filtros. también es también en parte responsabilidad también del usuario, ¿no? Ujú. Vean que estamos hablando hoy de soluciones, vamos a decirlo así, más improvisadas, menos evolucionadas. Por eso les digo que los niveles de seguridad que debe tener el proveedor del servicio en la nube deberían ser por lo menos iguales o mayores que los que tiene tu empresa, porque si no, de nada te sirve. Vamos a continuar en todo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, ahora sí, ya vista esta introducción, podemos hablar de lo que realmente es el centro de este primer tema, que serían los modelos de servicios en la nube. Fíjense que a este respecto se trabaja básicamente con tres modelos: el software como servicio, la plataforma como servicio y la infraestructura como servicio. Estos tres modelos básicos y sus combinaciones se usan para describir la prestación de todos los servicios que pueden aparecer en la nube. Por ejemplo, en el caso de el software como servicio, en este caso, la capacidad proporcionada al consumidor consiste simplemente en utilizar las aplicaciones que pone a la disposición el proveedor, las cuales se ejecutan en lo que es una infraestructura en la nube, permitiendo acceder a ellas desde varios dispositivos que el cliente pueda tener, la cual debe contar con una interfaz ligera, como por ejemplo para ser usadas en un celular o en un navegador web. El consumidor, en este caso, no gestiona, no controla la infraestructura de la nube que está relacionada con esa aplicación, con la posible excepción de algunos parámetros limitados de configuración que son especificados para él. Vean que cuando estamos hablando del software como servicio, estamos hablando de elementos orientados hacia lo que es el usuario final.
estas aplicaciones, el usuario no tiene conocimiento ni control alguno sobre la infraestructura, sobre el hardware sobre el que están ejecutándose dichas aplicaciones, sino que simplemente él las ejecuta directamente. Puede que necesite instalar un componente mínimo, pero inclusive pueden funcionar directamente desde el navegador o en el caso, como dijimos, ser una aplicación específica y tienden a ser sumamente sencillas. No requieren de grandes conocimientos técnicos. Este tipo de soluciones de software como servicio al estar diseñadas para usuarios finales, mantienen por detrás de escena todo lo que es el desarrollo y el aprovisionamiento de infraestructura necesario, ofreciendo una amplia gama de funcionalidades en la nube, que va desde aplicaciones empresariales, como por ejemplo programas de hoja de texto, hojas de cálculo, aplicaciones de cualquier tipo de esas que ustedes ven normalmente en los celulares, hasta, hasta elementos más completos como lo que serían modelos ERP, programas de edición de fotografías, plataformas para hospedaje de videos como el YouTube, etcétera. En segundo lugar, tendríamos la plataforma como servicio. En este caso, la capacidad proporcionada al consumidor le permite desplegar sobre la infraestructura disponible en la nube las aplicaciones que él ha adquirido o ha creado, utilizando ciertos lenguajes y herramientas que son soportadas, que son provistas por el mismo proveedor. En este caso, el consumidor solo gestiona parcialmente la infraestructura sobre la que está trabajando. Los servidores, los sistemas operativos, el almacenamiento, él puede seleccionarlo, pero tiene prácticamente ningún control sobre su configuración, aunque sí puede tener control completo sobre las aplicaciones que está desplegando y las configuraciones del entorno de alojamiento web de dichas aplicaciones. Fíjense que llegamos a un poquito más avanzado. En el primero es simplemente a nivel de usuario. Vamos a decirlo así. Una persona accede a una aplicación en la nube y simplemente la utiliza para los fines establecidos. El segundo nivel ya avanza para ser más a nivel de desarrolladores de soluciones, donde se le brinda a estas personas la capacidad para poder crear y gestionar sus propias soluciones, pero aún ellos no controlan la infraestructura real del sistema, sino simplemente los elementos limitados relacionados con esos componentes de su aplicación. Es decir, su control es mínimo. La tercera opción tendríamos lo que es la infraestructura como un servicio. En este caso, se le permite al consumidor abastecerse de todos los elementos disponibles, es decir, almacenamiento, procesamiento, redes y cualquier otro recurso computacional fundamental que el consumidor requiera para desplegar y ejecutar cualquier tipo de aplicación. Y puede incluir los sistemas operativos y otras aplicaciones avanzadas. El consumidor, en este caso, realmente no controla en su totalidad la infraestructura de la nube, pero tiene control sobre muchos de sus elementos. De allí que aquí estamos hablando
de control limitado sobre elementos de la red seleccionados. Por ejemplo, hospedar firewalls. Fíjense que esta es la forma más básica de computación en la nube, que brinda a los usuarios accesos a conceptos básicos de infraestructura, tales como espacio en el servidor, almacenamiento de datos, redes, y que pueden ser aprovisionados mediante ciertas interfaces. Este modelo es lo más parecido a la replicación de las funciones de un centro de datos tradicional sobre un entorno hospedado. Fíjense que aquí, cuando hablamos de la computación en la nube, tenemos que hablar también de modelos de despliegue. Con independencia del modelo de servicio que utilicemos, ¿cuáles son los modelos de servicio? ¿Cuáles son los modelos de servicio que acabamos de nombrar? Los tres modelos. Software como servicio, Ajá. plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Muy bien, esos son software, plataforma e infraestructura como servicio. Acuérdense porque creo que la mayor parte de este tema 3 está relacionado con eso, o por lo menos las partes más importantes. Diga, señorita Berrocal, ¿va a decir algo? No, profesor, iba a responder, pero ya respondió el compañero. Le ganaron mano. Bueno, una vez recordado esto, debemos pensar que hay 4 formas principales en las que se pueden desplegar los servicios en la nube y se caracterizan con modelos de despliegue adicionales que tienen sus propios requisitos. Es decir, a partir de estas 4 formas principales, nosotros podemos combinarlas para crear formas adicionales. La primera viene a ser la nube pública. En este caso, la infraestructura de la nube se pone a disposición del público en general o por lo menos de un gran grupo industrial y es propiedad de una organización que vende dichos recursos en la nube. Cuando hablamos de la nube pública, estamos hablando de una nube compartida, donde un proveedor se encarga de su mantenimiento y gestión, como por ejemplo los casos de los servicios web de Amazon o de Microsoft Azure. Los principales beneficios de la nube pública son su escalabilidad bajo demanda y los precios de pago por consumo. En segundo lugar, tendríamos la nube privada. En este caso, estaríamos hablando de la infraestructura de nube que se gestiona únicamente para una organización. A pesar de que sea para una organización específica, no es, digamos que, obligatorio que la misma se encargue de dicha gestión, ya que puede contratar a un tercero vía outsourcing para su implementación y mantenimiento. Esta puede existir tanto dentro de las instalaciones de la empresa a la que hace referencia como fuera de ellas. El tercer modelo, en cuanto a pero estoy en el segundo. La nube privada, podemos decir que este tipo de nube se ejecuta normalmente tras un firewall en una intranet de una empresa y está hospedada en un centro de datos dedicado para esa organización. La infraestructura de nube privada se puede configurar fácilmente para gestionar de acuerdo a las necesidades concretas de cada empresa.
Esta es común en grandes organizaciones con necesidades particulares que no corresponden con ningún modelo general de la nube pública. Vean que la nube pública estamos hablando de que es general, es una cuestión estándar, mientras que la nube privada se adecua más a las características particulares de cada empresa. Tenemos también lo que es la nube híbrida. Fíjense que en este caso estamos hablando de una mezcla de dos o más tipos de nube que se mantienen como entidades separadas, pero que se encuentran unidas por algún tipo de tecnología que permite la portabilidad de sus datos y aplicaciones. Es decir, ellas no se mezclan entre sí, la parte pública y la privada, sino que esta serie de elementos que están aquí dentro de la línea roja les permiten ir transfiriendo sus datos con comodidad y facilidad. Tenemos también el cuarto tipo de nube, que sería la nube comunitaria. En este caso estamos hablando de que se trata de una infraestructura en la cual se comparte con diversas organizaciones y soporta a un cierto tipo específico de comunidad con preocupaciones similares. Pueden ser gestionadas por las mismas organizaciones que forman parte de ella o por un tercero. Y al igual que en el caso de las nubes privadas, pueden existir en las instalaciones de la empresa o fuera de ellas. Entonces, de allí estamos hablando de 4 modelos de nube, fíjense, pública, privada, híbrida y comunitaria, donde los 3 más comunes serían estas 3, pública, híbrida y privada. E inclusive en la actualidad la forma más común de uso es la de tipo híbrida, donde almacenamos en nuestra nube privada los elementos que necesitamos tener mayor control y que posean una mayor seguridad, y en la nube pública los que podemos gestionar con más frecuencia para que tengan un más bajo coste, aprovechando así los beneficios, las características de ambas infraestructuras. Aquí tenemos un resumen de las características de estos 3 tipos de nubes. Bueno, fíjense entonces que cuando hablamos de los modelos de referencia en la nube, es importante comprender la relación y las dependencias que existen entre estos 3 modelos, lo cual es crucial para entender los riesgos de seguridad que se pueden producir en la computación en la nube. La parte de la infraestructura como servicio viene a ser la base de todos los servicios en la nube, sobre la cual se basará la plataforma, mientras que el software por su lado se va a basar en la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra infraestructura le va a dar soporte a esa plataforma en la nube, y esa plataforma es la que le va a dar vida a ese software como servicio. De este modo, a medida que se van heredando capacidades, también se heredan cuestiones como riesgos con la seguridad en la información. Vean que la infraestructura va a incluir toda la capa de recursos, tanto lógicos como físicos, los cuales van desde las instalaciones donde van a estar ubicados los equipos hasta las plataformas de hardware y software que hay en ellas.
mientras que la infraestructura incorpora la capacidad de extraer recursos o no, así como de entregar conectividad física y lógica a dichos recursos. En última instancia, esta infraestructura va a proporcionar un conjunto de interfaces que permitan la gestión y otras formas de interacción con ella por parte del consumidor autorizado. Por otro lado, cuando hablamos de la plataforma como servicio, este se encuentra ubicado por encima de la infraestructura y va a añadirle un nivel adicional de integración con los marcos de desarrollo de aplicaciones y funciones tales como las bases de datos, los mensajes y las puestas en cola, lo cual permite a los desarrolladores crear soluciones que agregan a la plataforma, cuyos lenguajes y herramientas de programación son soportados por esta capa. Por otro lado, el software como servicio se crea a partir de las capas de infraestructura y plataforma y proporciona un entorno operativo completo que se utiliza para proporcionar todo lo que es la experiencia del usuario, que incluye el contenido, la forma en la que se presenta, las aplicaciones y las capacidades de gestión. Entonces, como pueden ver, la infraestructura se encarga de hospedar, de albergar lo que es los recursos que tenemos disponibles. El software es lo que realmente el usuario manipula y la plataforma es la capa intermedia que, además de permitir la interacción entre las dos anteriores, va a permitir la creación de nuevas soluciones. Aquí podemos ver resumido la mayor parte de la información que hablamos hoy. En primer lugar, vean que tenemos las formas de despliegue de la nube. Está la privada, la pública y la híbrida. Falta una, ¿cómo se llama? Comunitaria, profesor. Comunitaria, muy bien. En segundo lugar, estarían los tipos de servicio en la nube, donde estarían ubicados la infraestructura como servicio, esa es la base de todo lo que estamos haciendo, el software como servicio, que sería el resultado final, sería esa interfaz que nos permite operar el sistema, y la plataforma como servicio, que es la que nos permite en sí vincular la infraestructura con el software. Vean que nosotros no podemos trabajar con la plataforma si no estamos conectados a una infraestructura, y no podemos trabajar con el software si no está alineado con una plataforma. Por lo tanto, existe una relación estrecha entre los tres componentes. A final de cuentas, esto termina llegando al usuario en diversas formas, bien sea en la forma de aplicaciones, de navegadores o de cualquier otro tipo de solución, como es el Internet de las cosas. Aquí estaría la misma información reflejada de otra manera. Aquí tenemos algunos aspectos que también los nombramos. Por ejemplo, tenemos lo que es las características, amplio acceso a la red, elasticidad rápida, servicios medidos y autoservicio en demanda, que los nombramos al principio. Y tenemos, aquí está, lo demás es igual que lo que ya habíamos hablado. Ya lo que queda son ejemplos nada más de... Y tenemos aquí una tercera forma de ver lo mismo. ¿Qué tiene de diferente esta con la anterior?
Vean que en la primera nombro la forma de despliegue y los servicios, básicamente. En la segunda nombro las características. ¿Qué hay de adicional en esta tercera? ¿Qué información ven aquí ustedes que podríamos decir adicional o de interés en esta última lámina? Los servicios alojados por tipo de modelo de servicio de cloud. Bueno. O sea, los servicios, las aplicaciones, ¿no? En Los este ejemplos. caso. Bueno, ya por allí había una parte donde habíamos hablado de ejemplos. El tipo de usuario al cual está dirigido. Eso es lo que está aquí de diferente, precisamente. ¿A qué tipo de usuario están enfocados? Vean que el software como servicio está enfocado al consumidor final, el cual no necesita tener ningún tipo de capacidad técnica para utilizarlo, mientras que la plataforma como servicio y la infraestructura como servicio están enfocados a lo que sería usuarios de tipo técnico, que deben tener cierta capacitación, cierto conocimiento avanzado para poder trabajarlo. Del resto tenemos ejemplos, que allá había ejemplos en la otra página y tenemos algunos más ejemplos. Ya por aquí, creo que hasta aquí llega la diapositiva, para ver si hasta aquí llega la diapositiva. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, tenemos unos poquitos minutos. Si no, damos por concluida la sesión. Profesor, disculpe. Ajá. ¿Me permite un par de minutos sin molestarse? Es un comunicado. Ajá, diga. A los compañeros. Ajá, sí, no hay problema. El día, siga nomás, profesor, es una cosa transparente que voy a informar. Puede estar usted, y está bien que esté usted, profesor. No hay problema. Compañeros, el día sábado, el ingeniero doctor Mogrovejos, estuvo a la hora del curso de ecología del profesor Jauregui, manifestando el inicio del taller de tesis el 4 de septiembre, si no mal entendí, y por motivo de que teníamos clases, fijaron a pedido de varios compañeros una reunión para el día de mañana, martes. A las 8 plantearon los compañeros y el doctor les ha aceptado. Y lo que quiero informarles que el doctor Mogrovejo ya tenía una conversación con el representante de Ingeniería Industrial. Y dentro de esos, justo ahorita me escribe cuando está en clases el delegado, no le puedo ir a atender, pero voy a aprovechar para transmitirles ese mensaje, que donde el ingeniero también me llamó a mí y le dije, ¿por qué no hacer la reunión por el Zoom de la universidad? Y me dijo que las salas estaban ocupadas, que no podía, y por lo tanto, en coordinación con el delegado de Ingeniería y Sistemas, él ofreció su Zoom, porque su empresa tiene Zoom, ilimitado los participantes, y el tiempo que sea necesario lo va a facilitar, por eso que se va a hacer a través del Zoom en forma particular, no a través del canal de la universidad. Y acá él me informa lo siguiente, que él confirmó la reunión para mañana a las 8 para hablar sobre lo del bachillerato y también de las gestiones para sacar el título. Dice que le dijo que la SUNEDO le ha autorizado a habilitar por última vez el taller de tesis, el costo y esas cosas. Mañana ya conversará con todos los alumnos